Hola a todos y a todas, hago este vídeo por petición popular porque nos había quedado muy claro este sistema democrático de Atenas y la diferencia con el sistema de Esparta, así que vamos a hacer un vídeo resumen que espero que tras verlo os quede todo un poquito más claro. Lo primero que vamos a hacer es, antes de hablar de esa democracia de Atenas, que tengáis claro, que ya lo hemos dicho muchas veces en clase, que aunque hablemos de ciudadanos y del pueblo como las personas que van a gobernar van a participar en el gobierno de esa ciudad de Atenas, ese pueblo o esos ciudadanos no van a ser todas las personas que vivían en Atenas, sino que van a ser también un grupo reducido de esas personas, que serían los varones mayores de edad, hijos de padre y madre nacidos en las polis, y también tendrían que haber servido en el ejército. Vale, vamos a hablar de esos antecedentes de la democracia. En la época arcaica, el poder en Grecia lo tenía la aristocracia. ¿Quiénes eran la aristocracia? Pues la aristocracia era el gobierno de los mejores. Solo unos pocos que podían tomar decisiones y ese poder dependía de la familia en la que hubieran nacido. Como estaban cansados de que siempre fuesen esos aristócratas los que pudiesen tomar las decisiones, surge una cosa que se llaman las tiranías, ¿vale? Que era otra nueva forma de gobierno en la cual un individuo se imponía por la fuerza y se hacía básicamente lo que ese individuo quería, ¿vale? Como todos los griegos, ese pueblo estaba cansado, evidentemente, de todos estos sistemas que eran bastante injustos y en los que solo participaban unos pocos y en los que se imponía la fuerza por encima de la decisión del pueblo, pues hay una serie de personas que van a ayudar a sentar las bases de esa democracia. Si nos ponemos un poco en contexto, los atenienses estaban arribísima porque habían vencido al imperio persa en esas guerras médicas, ¿os acordáis que dijimos en clase? Entonces los griegos estaban pletóricos y rebosaban de orgullo. Entonces eso hizo que se creara un poco el caldo de cultivo para que las clases más pobres de la población de Atenas, de la población ateniense, se animara a dar su opinión y a exigir o a querer más derechos. Y es así un poco como surge esa democracia. Vale, vamos a ver ahora cómo funcionaba esa democracia ateniense y cuáles eran las instituciones que hacían que esa democracia funcionase. Tenemos tres instituciones principales, que era la primera es la eclesía o asamblea, el buleo o asamblea restringida y los tribunales populares o eliaya. La eclesía o asamblea era la que estaba compuesta por todos los ciudadanos. Recordad que cuando se dicen todos los ciudadanos eran solo esos hombres mayores de edad que habían nacido en las polis. Era el órgano principal y soberano del gobierno ateniense. Y era un poco comparable a lo que hoy en día son los parlamentos o en las democracias modernas. Los miembros de la eclesía no eran elegidos, sino que eran todos esos ciudadanos, todos tenían derecho a hablar, te votaban diferentes decisiones sobre la paz y la guerra de la polis, sobre el control de los presupuestos, ¿vale? Y también se podían proponer leyes. Esa asamblea elige a una cosa que se llaman los magistrados. Eran como un poco los representantes de esa asamblea. Cada año se elegían unos magistrados y pasaban también por una prueba de honradez. Es decir, podían ser juzgados y tenían que ser honrados con ese puesto que ostentaban. Los estrategas se encargaban de esas labores de dirección del ejército y de la política exterior, es decir, de las relaciones con otros países y con otros territorios, y los acontes que se encargaban de presidir esos tribunales y esas ceremonias religiosas. Vamos a hablar ahora del buleo, la asamblea restringida. Estaba formada por 500 ciudadanos que eran elegidos por sorteo en esa asamblea o eclesía. Pues se encargarían de elaborar las leyes que se habían propuesto en esa eclesía, en esa asamblea, y también se encargaban de controlar a esos magistrados. Y por último teníamos a los tribunales populares o eliaya, que también eran 600 ciudadanos elegidos por sorteo, que tenían que ser mayores de 30 años y que se encargaban pues de impartir esa justicia, ¿vale? Como los tribunales, como los juicios de hoy en día. ¿Y cómo era ese sistema electoral ateniense? Es decir, ¿cómo se elegían a esos miembros del buleo y de la eliaya? Pues se hacía por sorteo, ¿vale? Se hacía al azar, con habas negras y blancas o con una serie de especies de canicas blancas y negras, y los nombres se ponían en otra urna. En Grecia sigue existiendo esa democracia hasta que Alejandro Magno, que se proclama el protector de toda Grecia en ese periodo helenístico, acaba con todas esas instituciones y se proclama pues el líder de todos esos territorios griegos y acaba con ese sistema democrático. A diferencia de Atenas, Esparta no tenía un sistema democrático, sino que tenía una especie de oligarquía. Y además en ella reinaban dos reyes, ¿vale? Era una monarquía en la que existían dos reyes, que es una cosa muy curiosa, que se encargaba de dirigir el ejército y presidir las ceremonias. Las principales instituciones de ese gobierno espartano fueron, por un lado, la asamblea,
que se encargaba de aprobar o no las medidas que se proponían, pero que además sus miembros no tenían derecho a hablar. Por otro lado estaba la Gerusía, que eran los ciudadanos mayores, como una especie de los sabios, ¿vale? Mayores de 70 años, y también formada por los 2 reyes. Y por último los éforos, que eran las personas más importantes y que eran los que realmente tenían el poder en esa Esparta. Se encargaban de supervisar todas las instituciones, de dirigir toda la política exterior y el orden interior. Mientras que en Atenas el modelo de sociedad era un modelo democrático en el que se fomentaba la participación ciudadana, en el que se daba mucha importancia a ese cultivar la mente, a esa cultura, a esas artes, ¿vale? En Esparta, por otro lado, pues era una especie de estado militar, en el que lo importante era la fuerza, ese ejército. Y ya decíamos que incluso a los niños mayores de 7 años el Estado se los quitaba a las familias para formarlos y para convertirlos en los mejores guerreros de la época. Vale, pues esas son más o menos las diferencias entre un sistema y otro en esa antigua Grecia, y espero que os hayan quedado un poquito más claras después de esta explicación. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis en clase.